Cleopatra, la reina que ocultó un secreto milenario. Cleopatra es recordada como una reina seductora y estratega, pero pocos conocen el secreto milenario que fortaleció su reinado. No gobernaba únicamente con poder político, sino también con una profunda conexión espiritual que ampliaba su autoridad. Esta faceta oculta revela que era una sacerdotisa que empleaba rituales y simbolismos para proyectar una presencia casi divina. Su liderazgo fusionaba magia y política, consolidando su dominio de una forma única para su época. La verdadera fortaleza de Cleopatra residía en su habilidad para controlar lo invisible, mucho más allá de las armas y las alianzas. En un mundo dominado por las fuerzas militares, Cleopatra descubrió que el poder máximo residía en el uso de los símbolos y las creencias del pueblo. Encarnó a la diosa Isis, transformando su imagen pública en una figura sagrada e invencible. Este vínculo no era mera propaganda, sino un inmersivo y consciente viaje por las tradiciones espirituales de Egipto. Su espiritualidad actuaba como escudo y arma, cautivando a sus seguidores e intimidando a sus rivales. Esta combinación reforzaba su trono con un aura de misterio y un respeto casi inquebrantable. Durante mucho tiempo, los registros históricos minimizaron esta conexión, prefiriendo destacar los aspectos amorosos y políticos. Sin embargo, las recientes investigaciones arqueológicas revelan una Cleopatra mucho más compleja, que comprendía el poder de la religión para gobernar, empleaba los rituales y los símbolos para moldear la percepción pública y fortalecer su posición. Cada uno de sus gestos cargaba significados ocultos que resonaban profundamente en la cultura egipcia, haciendo su liderazgo casi intocable. La espiritualidad era parte fundamental de su estrategia de supervivencia. Esta fusión entre política y misticismo confería a Cleopatra un lugar único entre los gobernantes antiguos. No solo poseía el poder terrenal, sino que encarnaba una fuerza divina que elevaba su figura a un nivel inalcanzable. Este equilibrio entre lo humano y lo divino creaba un magnetismo difícil de resistir. Su imagen trascendió las fronteras de Egipto, marcando para siempre la historia con su presencia enigmática y poderosa. Este secreto espiritual fue fundamental para que su leyenda sobreviviera al tiempo. Tras la reina conocida se escondía una mujer que sabía utilizar lo invisible para comandar lo visible. Con una compleja red de simbolismos y creencias, Cleopatra aseguró su lugar en la eternidad. La clave para comprenderla reside en la unión entre el poder político y lo místico, lo terrenal y lo divino. Esa dimensión oculta desvela una jefatura que trascendía ampliamente los combates, un poder que no solo dominaba Egipto, sino también las almas de su pueblo. El misterio de la conexión entre Cleopatra y la diosa Isis. Isis era la diosa suprema del antiguo Egipto, asociada a la magia, la protección y el renacimiento, venerada por generaciones. Cleopatra utilizó esta poderosa simbología para unir política y espiritualidad en su liderazgo. Al presentarse como reencarnación de Isis, legitimaba su gobierno y conquistaba la devoción del pueblo. Esta identidad era más que simbólica. Representaba una profunda alianza entre creencias y poder. La reina transformaba su reinado en una fuerza sagrada y prácticamente invencible. Pero la conexión de Cleopatra con Isis no se limitaba a la apariencia. Evidencias indican su participación en cultos secretos y rituales sagrados, cargados de simbolismo y poder. Estos encuentros fortalecían su imagen y ampliaban su influencia política, sirviendo para impresionar a los aliados e intimidar a los adversarios. La reina comprendía que el poder espiritual podía superar incluso el poder de las armas. Su autoridad crecía con la fuerza de estos misterios. Al asumir el papel de Isis viviente, Cleopatra se colocaba en una esfera superior a los gobernantes comunes, casi intocable. Esta transformación espiritual creaba una barrera invisible que imponía respeto y temor. El pueblo y los enemigos la veían no solo como una reina, sino como una figura revestida de poder divino. Este sentimiento generaba una mezcla de fascinación y miedo, que fortalecía su dominio. Pocos líderes lograron unir política y misticismo con tanta maestría. La religión funcionaba como herramienta de control social y político, eficaz para mantener la estabilidad interna.
Cleopatra utilizaba la devoción popular para consolidar su base, especialmente en momentos de crisis. Su habilidad para integrar la fe a la política convertía a su reinado en una fuerza prácticamente indestructible. Esta estrategia elevaba su poder más allá de lo inmediato, asegurando un legado que resistiría al tiempo y a la historia oficial. Esta conjunción entre política y espiritualidad transformaba a Cleopatra en una figura compleja y poderosa. No era simplemente una mujer en el trono, sino una encarnación viviente de los dioses egipcios. Su fuerza residía en la capacidad de desafiar el destino, uniendo lo terrenal a lo divino en una leyenda que aún hoy fascina e intriga. Alejandría, santuario del saber oculto, palpitaba con conocimiento, ciencia y misterio, una metrópolis donde lo antiguo y lo sagrado se entrelazaban. Fundada por Alejandro Magno, la ciudad albergaba un templo dedicado a la diosa Isis, espacio reservado a rituales y ceremonias secretas. Cleopatra buscaba en este ámbito espiritual la fuerza para equilibrar su poder terrenal. Allí, más allá de reina, era sacerdotisa viva, conectada a las fuerzas que protegían su reinado. Los rituales en el templo de Isis trascendían la adoración común. Involucraban magia ancestral, símbolos y una sutil política. En esos momentos, Cleopatra ejercía una autoridad que sobrepasaba lo humano, convirtiéndose en canal para lo divino. Esta presencia mística consolidaba su dominio, imponiendo respeto y temor. El poder invisible de esos cultos servía como arma estratégica para mantener el control frente a las constantes amenazas. Además, Alejandría guardaba la legendaria biblioteca, donde se fundían el conocimiento secular y el espiritual. Cleopatra aprovechaba este acceso para fortalecer su inteligencia política y espiritual. El equilibrio entre ciencia y misticismo hacía de su liderazgo algo excepcional y poderoso, capaz de inspirar lealtad y temor simultáneamente. Esta unión la convertía en una gobernante completa, con dominio sobre los mundos visibles e invisibles. La ciudad era el escenario perfecto para esta danza entre poder y misterio, donde cada gesto de la reina cargaba significados ocultos. Esta capacidad de transitar entre diferentes esferas la convertía en una figura única, casi intocable. Alejandría se convertía no solo en su capital, sino en el corazón palpitante de un reinado que unía la leyenda de la reina con la magia de la diosa Isis. Esta profunda conexión con lo sagrado y el conocimiento elevaba a Cleopatra a un nivel de liderazgo incomparable. Su historia se convertía en una compleja trama donde política, fe y sabiduría se entrelazaban, desafiando el tiempo y las narrativas oficiales. Alejandría era el epicentro de este poder místico que moldeó para siempre su leyenda. 4. El poder invisible, rituales secretos de la última Ptolemaica. Cleopatra no solo se presentaba como una diosa viva, sino que se sumergía en prácticas espirituales que pocos conocían. Los rituales secretos realizados en los templos de Egipto tenían un significado mucho más allá de lo religioso. Eran herramientas de poder. Estos encuentros involucraban símbolos antiguos, invocaciones y gestos cargados de energía que fortalecían su vínculo con Isis y acrecentaban su autoridad. Cleopatra comprendía que lo invisible a menudo poseía un poder superior al de cualquier ejército. Esos rituales, reservados a una élite sacerdotal y a ella misma, generaban una aura de misterio en torno a la soberana. El pueblo la veía como intermediaria entre el mundo terrenal y lo divino, una figura casi intocable. Esta percepción era crucial para mantener la cohesión interna en un reino plagado de intrigas y amenazas externas. La fuerza intangible de esos cultos contribuía a solidificar su imagen de suprema autoridad. Además, la participación de la reina en estos sagrados ritos reforzaba su legitimidad ante los sacerdotes, actores clave para el apoyo popular. Sin la aprobación de 1920, estos influyentes grupos, su reinado corría graves riesgos. Por ello, Cleopatra invertía tiempo y energía en proyectarse como sacerdotisa y representante de los dioses, forjando alianzas que trascendían la política convencional. Se creía que estos rituales le otorgaban protección espiritual, asegurando su éxito en las batallas y en las decisiones políticas. El poder invisible que emanaba de esas ceremonias servía de escudo contra las traiciones y los enemigos.
Para Cleopatra, el equilibrio entre lo material y lo espiritual era fundamental para sobrevivir en un escenario tan volátil. Manipulaba estas fuerzas con maestría. Este lado oculto de la reina revela una gobernante que comprendía que el verdadero poder trascendía lo perceptible. Mientras sus enemigos se centraban en armas y ejércitos, ella consolidaba su dominio a través de conjuros, símbolos y rituales ancestrales. Esta estrategia silenciosa la convirtió en una de las líderes más fascinantes y enigmáticas de la historia antigua. Cleopatra, entre la política y la espiritualidad, una combinación única. En el escenario del poder antiguo, Cleopatra fue una de las pocas gobernantes que dominó el arte de combinar política y espiritualidad. Comprendió que el reinado no se sostenía únicamente con la fuerza militar, sino con la capacidad de crear símbolos que unificaran al pueblo e intimidaran a los adversarios. La religión servía como un lenguaje universal, y Cleopatra hablaba este idioma con maestría, convirtiéndolo sagrado en un aliado indispensable. Esta combinación le otorgaba un poder casi inalcanzable, capaz de resistir las presiones del Imperio Romano y las intrigas internas. Al unir el gobierno a lo divino, reforzó su posición y creó una narrativa que trascendió el tiempo y las fronteras de Egipto. Su reinado se convirtió en un ejemplo de cómo la espiritualidad puede emplearse para legitimar la autoridad política de forma profunda y perdurable. La política de Cleopatra estaba impregnada de rituales, símbolos y una constante referencia a los dioses, especialmente a Isis. Esta estrategia no solo conquistaba a los egipcios, que la veían como una diosa viviente, sino que también confundía y desestabilizaba a los enemigos romanos, que no comprendían esta fuerza invisible. Era una forma de poder que escapaba a los métodos tradicionales, difícil de combatir. Esta unión entre lo sagrado y lo político confería un significado más amplio a las decisiones de la reina, que no se limitaban a cálculos para obtener ganancias inmediatas, sino que buscaban asegurar su legado eterno. Cleopatra sabía que el tiempo valoraba a quienes se proyectaban como figuras divinas y míticas. Su postura espiritual creó una identidad que la inmortalizaría en la historia. A diferencia de otros líderes que dependían únicamente de la fuerza, ella construyó una fortaleza invisible basada en la fe y el misterio. Esta combinación única la convirtió en una gobernante que no solo comandaba un reino, sino que también inspiraba reverencia y temor que trascendían siglos. Su historia es un testimonio del poder que nace de la unión entre política y espiritualidad. Recientes descubrimientos, lo que la ciencia revela sobre su faceta sacerdotal. En los últimos años, las investigaciones arqueológicas y los análisis científicos han sacado a la luz evidencias que arrojan una nueva perspectiva sobre el aspecto espiritual de Cleopatra. Restos encontrados en artefactos relacionados con ella indican la práctica de rituales complejos, ligados a la antigua religión egipcia. Estos datos revelan que su implicación con la espiritualidad no era meramente simbólica, sino una parte real y activa de su vida y gobierno. La ciencia comienza a corroborar lo que antes era solo una sospecha. Estos hallazgos apuntan a que Cleopatra utilizaba objetos sagrados y símbolos para fortalecer su poder y protección. Los análisis químicos de perfumes, inciensos y ungüentos encontrados en templos sugieren que participaba en ceremonias ritualísticas. Esto demuestra que integraba los cultos tradicionales en su estrategia política, fusionando ciencia, fe y magia para mantener su dominio. Su faceta sacerdotal adquiere cuerpo y evidencia tangible. Además, la presencia de inscripciones e imágenes que la asocian directamente con Isis refuerza su imagen divina. La arqueología demuestra que su asociación con la diosa no era mera propaganda, sino una posición real y pública. Esta conexión espiritual fue uno de los pilares de su reinado, creando un poder simbólico que la ciencia moderna comienza a comprender y respetar. La reina gobernó con ciencia y espiritualidad. Esta nueva información transforma nuestra visión de Cleopatra, revelando a una mujer que sabía utilizar el conocimiento disponible para moldear su destino. La fusión entre creencia y evidencia material muestra su habilidad para unir tradición e innovación, religión y política. No solo seguía los antiguos usos y costumbres, sino que los reinventaba para afrontar los desafíos de su época. La perspectiva científica sobre su faceta sacerdotal refuerza la idea de que Cleopatra
fue mucho más que una figura histórica de belleza y seducción. Fue una gobernante con un profundo entendimiento del poder oculto, capaz de utilizar rituales y símbolos para gobernar y protegerse. La ciencia revela la dimensión espiritual que la convirtió en una reina única e inolvidable. La construcción de la imagen divina. Cleopatra como reencarnación de Isis. Cleopatra comprendió que para consolidar su poder necesitaba ser más que una reina común. Debía ser una manifestación viva de lo divino. Al presentarse como reencarnación de la diosa Isis, creaba un puente entre el mundo terrenal y el sagrado. La imagen de Cleopatra no era solo una estrategia política, sino una construcción meticulosamente elaborada para inspirar respeto y una profunda lealtad. Los egipcios la percibían no solo como una líder, sino como la propia protección y magia de la diosa Isis. Esta asociación fortalecía la autoridad de Cleopatra ante su pueblo, inmerso en creencias ancestrales. Al vestirse y actuar como Isis, encarnaba el poder de la fertilidad, el renacimiento y la protección, aspectos fundamentales para la estabilidad de Egipto. Esta transformación la situaba por encima de los gobernantes comunes, como un ser que unía lo divino y lo humano. La reina, así, se convirtió en símbolo de esperanza y fortaleza en tiempos de incertidumbre. Su imagen divina también funcionaba como un escudo contra los enemigos, que la percibían como una fuerza casi sobrenatural. Este aspecto místico confundía a los adversarios y fortalecía las alianzas, ya que Cleopatra no era vista únicamente como una figura política, sino como una presencia espiritual capaz de influir en los destinos. La dimensión simbólica de la reina creaba una aura de misterio y poder que fascinaba y atemorizaba. Para reforzar esta imagen, Cleopatra participó en ceremonias públicas y privadas que realzaban su conexión con Isis. Las celebraciones eran complejas, repletas de símbolos y rituales que elevaban su estatus a casi divino. Estos eventos no eran meramente espectáculos, sino parte de una estrategia para fijar su identidad mística en la mente del pueblo y en la política regional. La reina sabía que esta construcción ayudaría a perpetuar su legado. Al asumir este papel, Cleopatra cambió la forma en que el poder era percibido, demostrando que el liderazgo podía ser también un fenómeno espiritual. Su imagen como diosa viviente trascendió fronteras y siglos, influyendo no solo en su época, sino en la forma en que la historia la recordaría. Esta construcción divina es parte esencial del misterio que envuelve su figura hasta la actualidad. El culto que sostenía un imperio, la espiritualidad como arma política. La espiritualidad fue una herramienta fundamental para Cleopatra en la conservación de su imperio. Comprendió que, al integrar la religión al poder político, podría crear un sistema de control más eficaz y duradero. El culto a la diosa Isis, encarnado en ella misma, funcionaba como una base simbólica que unía a su pueblo en torno a una fe compartida, fortaleciendo la cohesión social y política. Esta alianza entre divinidad y gobierno era vital para la estabilidad de Egipto. Este culto no solo servía para legitimar su reinado, sino también para reforzar la identidad cultural egipcia frente a las amenazas externas. Cleopatra utilizaba la espiritualidad para afirmar la singularidad de su reino, diferenciándolo del creciente poder romano. La devoción a Isis, con ella como representante viva, convertía a Egipto en un espacio sagrado, dificultando la conquista por fuerzas extranjeras. Esta estrategia ampliaba su influencia. La construcción de este culto implicaba rituales elaborados, festivales y símbolos que impregnaban la vida cotidiana del pueblo. Cleopatra sabía que mantener viva la fe popular era asegurar su dominio. La implicación directa de la reina en estos cultos creaba una relación casi personal entre gobernante y súbditos, basada en la devoción y el respeto mutuo. El poder espiritual funcionaba como una red invisible que mantenía a Egipto bajo su control. Además, esta arma política trascendía el aspecto religioso, impactando en las alianzas diplomáticas y las relaciones internacionales. El aura mística de Cleopatra influía en cómo otros líderes percibían a Egipto y a su reina, creando un complejo juego entre respeto, miedo y admiración. La espiritualidad fortalecía no solo su poder interno, sino también su posición en el escenario geopolítico. Esta fusión entre culto y política demuestra cómo Cleopatra empleaba todas las herramientas a su disposición para mantener y expandir su imperio.
Su dominio no dependía únicamente de la fuerza militar o económica, sino del control de las creencias y símbolos que unían y guiaban a su pueblo. Como la religión modeló la resistencia contra Roma. Mientras Roma crecía, en poder y ambición, Cleopatra comprendió que la resistencia no podía limitarse a ejércitos y batallas. La religión y la espiritualidad constituían pilares fundamentales para mantener unido a Egipto frente a las presiones externas. Al presentarse como la diosa Isis, otorgaba al pueblo un motivo para resistir, una creencia poderosa que fortalecía la identidad nacional y la voluntad de lucha. La fe transformaba la resistencia en algo superior a una simple contienda política. Esta dimensión espiritual confería sentido a las alianzas y estrategias de la reina. El poder religioso erigió una barrera invisible que dificultaba la invasión cultural y militar de Roma. Cleopatra empleó la religión para inspirar valentía y esperanza, mostrando que su pueblo combatía bajo la protección de los dioses. Este sentimiento reforzaba el ánimo de las tropas y el apoyo popular, esenciales para afrontar a un enemigo tan poderoso. Además, la religión permitía a la reina negociar desde una posición de fuerza, ofreciendo a Roma no solo territorio y recursos, sino también el respeto por sus creencias y tradiciones. Esta postura creaba un delicado equilibrio entre la sumisión política y la preservación cultural. Cleopatra utilizó la espiritualidad como escudo para proteger a su pueblo y su historia. El aspecto religioso también influyó en la forma en que se narraban las noticias e historias sobre la guerra. La imagen de la reina como figura divina transformaba el conflicto en una batalla entre fuerzas cósmicas, no solo entre naciones. Esta narrativa reforzaba la idea de que Egipto estaba protegido por poderes superiores, aumentando la determinación de la resistencia. La religión, por lo tanto, no era simplemente un complemento, sino la esencia que moldeaba la capacidad de Egipto para resistir y desafiar a Roma. Cleopatra supo utilizar esta fuerza oculta para intentar mantener su reino libre, incluso cuando todo parecía perdido. El legado oculto de Cleopatra, que pocos conocen, la leyenda que perdura Cleopatra, no fue solo una reina que gobernó Egipto, sino una mujer que supo transformar su historia en mito, un legado que perdura hasta hoy. Su poder no provino únicamente de las batallas o alianzas, sino de la capacidad de proyectarse como una figura divina y misteriosa. Esta imagen construida por ella misma y perpetuada a lo largo de los siglos hizo que su leyenda trascendiera el tiempo y las fronteras del mundo antiguo. Pocos comprenden la profundidad de este legado espiritual y político. Tras su fallecimiento, la figura de Cleopatra continuó resonando en la imaginación colectiva, inspirando a artistas, escritores e investigadores. Su conexión con Isis y la espiritualidad egipcia fue reinterpretada innumerables veces, adquiriendo nuevas formas y significados. Esta constante reinvención de la reina demuestra la vitalidad de su legado, capaz de adaptarse y renovarse, permaneciendo siempre presente y fascinante para diversas generaciones. El impacto de su estrategia de poder, que entrelazaba lo terrenal y lo divino, trascendió el fin de la dinastía ptolemaica y el dominio romano sobre Egipto. Cleopatra dejó una huella que influyó en la forma en que se perciben el poder y la espiritualidad hasta nuestros días, mostrando que gobernar es mucho más que controlar territorios, es también dominar símbolos y creencias. Esta lección persiste y sigue siendo relevante, convirtiéndola en una de las figuras históricas más estudiadas. La reina que desafió a Roma con astucia y magia nunca desapareció del todo. Su imagen, envuelta en misterio, continúa despertando curiosidad y admiración, revelando nuevas capas de una mujer que supo utilizar lo invisible para forjar un poder indestructible. Esta capacidad de transformar su historia en mito es lo que convierte a Cleopatra en una leyenda imperecedera. Más que un simple capítulo de la historia antigua, Cleopatra representa la fuerza del espíritu humano para trascender el tiempo, la cultura y las limitaciones del cuerpo. Su trayectoria es una invitación a reflexionar sobre el poder de la espiritualidad, la inteligencia y el coraje para forjar no solo un imperio, sino la propia eternidad. Si te ha fascinado esta faceta menos conocida de Cleopatra y deseas descubrir más secretos históricos sorprendentes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Deja en los comentarios qué personaje o misterio histórico te gustaría que desveláramos en el próximo video.
Prepárate para continuar este viaje fascinante a través del tiempo, porque aquí la historia va mucho más allá de lo que imaginas.